Aquí vamos con otro de nuestros vídeos que podéis suscribiros a la Gestoría Terol, a nuestra página de Gestoría Terol y Pareja Ideal. No olvidéis de contar con la Gestoría Terol al 646-021-399, de lunes a viernes, hoy oficina, pedís citas y cita no atendemos. Para empresas y autónomos, si queréis que vuestro negocio empresa mejore, no olvidéis de contar con la Gestoría Terol y Gestoría Terol siempre la última en leyes. Ahora solo por las mañanas de 9 a 2. De lunes a viernes, hoy oficina, pedís citas y cita no atendemos. 646-021-399. ¿Puede un autónomo deducir el IVA de los gastos previos al inicio de su actividad? La fase previa a un emprendimiento suele acarrear una serie de gastos e inversiones, aunque en ocasiones se desconoce el IVA soportado de los gastos previos al inicio de la actividad puede deducirse siempre y cuando se cumpla con la normativa que impone Hacienda. Pone en marcha un negocio propio requiere muchos esfuerzos y en la mayoría de los casos una inversión inicial. De hecho, es muy habitual que una parte de dicha inversión o incluso la gran mayoría se produzca antes de haber dado comienzo a la actividad. Por ello, una de las grandes cuestiones que se dan a la hora de empezar es si existe la posibilidad de deducirse el IVA de dichos gastos. La deducción del impuesto sobre el valor añadido IVA a lo que tienen derecho los autónomos es uno de los temas que más interesa a los trabajadores por cuenta propia y sobre los que más se habla. Sin embargo, esos gastos se suelen producir durante el desarrollo de la actividad, pero hay otros que se originan antes de ponerla en marcha. ¿Pueden deducirse estos gastos previos al inicio de la actividad? La respuesta es sí, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones. De hecho, la agencia tributaria prevé un artículo específico para aquellos emprendedores que hagan un desembolso previo al inicio del negocio. Se trata del artículo 111 que explica que quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales y adquieran la condición de autónomo por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención confirmada por elementos objetivos de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza podrán deducir las cuotas que con ocasión de dichas operaciones soporten o satisfagan antes del momento en que inicien su actividad. ¿Cuáles son los requisitos para poder deducirse el IVA de los gastos previos? Pues, como es habitual, durante la fase previa al comienzo de una actividad por cuenta propia, muchos autónomos incurren en gastos e inversiones necesarios para la puesta en marcha del negocio o proyecto. Aunque en ocasiones se desconoce, los autónomos pueden deducirse el IVA soportado durante esta fase inicial. En primer lugar, y lo que debe tenerse más en cuenta es que, igual que sucede con los gastos que se dan durante el desarrollo de la actividad, deberá cumplirse el principal requisito, que es el gasto que tenga que estar afecto directa y exclusivamente al funcionamiento del negocio. En este caso debería estar vinculado al futuro desarrollo de la actividad. De esta manera, el IVA soportado en los gastos iniciales deberá cumplir también con el artículo 95 de la Ley del IVA, que dice que los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no afecten directa y exclusivamente a su actividad empresarial o profesional. En segundo lugar, se deberá tener en cuenta la intencionalidad. El IVA soportado durante la fase preparatoria es deducible siempre que se demuestre que al incurrir en dichos gastos se tenía la intención de iniciar una actividad que a su vez da derecho a deducir el IVA. Para ello, tal y como se indica, deben aportarse una serie de trámites, como autorizaciones o licencias, así como pruebas de la adquisición de bienes y servicios que tengan relación con la actividad. De hecho, esto queda recogido en el artículo específico previsto por la agencia tributaria, que afirma que lo más importante en este caso es la confirmación por elementos objetivos. ¿Será necesario avisar a Hacienda de la intención de emprender? Otra de las pruebas que pueden aportarse a la hora de deducirse el IVA de los gastos previos al comienzo de la actividad es la declaración censal. Y es que es necesario avisar a Hacienda de que se tiene intención de emprender, para que el IVA de los gastos producidos durante la fase preparatoria pueda ser deducido. Para ello se deberá presentar la declaración censal a través del modelo 036, donde se deberá señalar la casilla 504, comunicación de inicio de actividad. A su vez, en la casilla 505 se deberá incluir la fecha en la que se inician los actos preparatorios, tal y como explicaron como se explica. Posteriormente, cuando empieza a realizarse la entrega de bienes o la prestación de servicios, deberá presentarse otra declaración censal, donde se tendrán que marcar las casillas 508 y 509 e informar de la fecha en la que se inician dichas entregas y servicios. ¿Qué gastos se pueden justificar como inversión? Pues el emprendedor podrá desgravarse los impuestos de los gastos previos siempre y cuando pueda justificar que el desembolso está vinculado a su futuro negocio y que va dirigido al desarrollo de la actividad. Se trata de una cuestión de lógica. Un autónomo que aún no esté dado de alta en la renta puede desgravarse tan solo los gastos que pueda justificar como inversión de su futuro negocio. Es muy recomendable que sean desembolsos fáciles de probar, como una licencia de obra o una factura de un perito. Por tanto, se debería descartar la idea de incluir en la deducción de los gastos de consumo, como pueden ser las facturas de manutención o teléfono móvil, ya que son muy difíciles de justificar ante el fisco como gastos afectos a la actividad.
Puede aplicarse también a los autónomos que cambien de negocio. Deducirse el IVA de los gastos previos al inicio de una actividad no solo está reservado para aquellos que en este momento no estaban afiliados al REPTA. El artículo 112 previsto por la Agencia Tributaria incluye también a aquellos emprendedores que inicien una actividad diferente a la que ya estaban desempeñando. De esta forma, cuando un autónomo cambia de negocio y emprende una nueva actividad, también podrá deducirse el IVA de los gastos previos. Así lo aclara el Código Tributario Español, que explica que lo dispuesto en el artículo 111 sobre la posibilidad de deducirse los gastos previos al inicio de un negocio incluye también a los que ya eran autónomos y estaban realizando una actividad diferente. Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional, por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venía desarrollando con anterioridad, según se concluye. Declaración trimestral del IVA, lo que un autónomo novel debe saber si la presenta por primera vez. Ya ha empezado el plazo para presentar la segunda declaración trimestral del IVA. Estos son los pasos a seguir para cumplimentar correctamente la declaración y no cometer errores durante el proceso. No olvidéis de contar con la gestoría Teruel para todos estos trámites. ¿Qué es la utilización del IVA? ¿Cuánto debe presentarse el modelo? ¿Cómo de rellenarse? Etcétera. Una de las obligaciones más importantes que tienen los autónomos durante toda su vida al frente de una actividad es presentar ante Hacienda los distintos modelos fiscales que se les solicitan. Este tipo de documentación debe entregarse para estar al corriente de pago con la agencia tributaria. Uno de los modelos de declaración más importantes para los trabajadores autónomos y que más quebraderos de cabeza supone es el que tiene que ver con el IVA. Cada 3 meses los autónomos tienen la obligación de presentar la autoliquidación del IVA sobre el valor añadido IVA. Esto se hace a través del modelo 303, un documento sencillo de cumplimentar pero que debe realizarse de forma correcta para evitar errores durante el proceso. Si bien es cierto que son los clientes los que asumen el pago del IVA, son los autónomos los que deben encargarse de percibir ese dinero y entregarlo a la Administración, convirtiéndose en recaudadores de impuestos e intermediarios entre consumidor y Hacienda. ¿Qué es la autoliquidación del IVA? El impuesto sobre el valor añadido IVA es un impuesto indirecto que grava los bienes y servicios que adquieren los ciudadanos, siendo por tanto el impuesto indirecto más importante en el sistema fiscal español. El IVA no grava por igual a todos los productos. Existen tres tipos de IVA. El IVA de tipo general es el que se aplica por defecto a cualquier producto o servicio, que se grava con un 21%. Algunos productos que van grabados a este tipo son artículos de papelería, dispositivos de telefonía, servicios de peluquería, reparación de ordenadores o de asesoramiento profesional, entre otros. Luego está el IVA de tipo reducido, que se aplica a productos y servicios básicos como alimentos en general, vivienda, transporte, servicios de hostelería, cine, productos de higiene femenina, servicios veterinarios. El tipo de gravamen es del 10%. Luego está el IVA de tipo súper reducido, que grava con un 4% los productos y servicios de primera necesidad, como pan, frutas o verduras, entre otros. También se aplica a los medicamentos, libros, prensa, silla de ruedas, prótesis y viviendas sujetas a algún tipo de protección por parte de las administraciones. Es fundamental que el autónomo sepa el tipo de IVA que debe sumar al precio del producto o servicio que lo va a vender. La agencia tributaria publica las tablas de productos y actividades con el IVA correspondiente que hay que aplicar. No siempre es fácil, como sucede con actividades como las floristerías, que tienen distintos tipos de IVA para casi cada planta o para las flores. Como se ha dicho, los autónomos y las empresas, al vender un producto o prestar un servicio, aplican y cobran un tipo de IVA que luego deberán ingresar en la agencia tributaria. Esto es lo que se llama como autoliquidación del IVA. Se trata del documento que el autónomo debe presentar para ajustar cuentas con Hacienda en lo que a este impuesto se refiere. Aunque esto es así, habrá que tener en cuenta lo que es el IVA repercutido y el IVA soportado, ya que lo que deberá realmente ingresar a Hacienda es la diferencia entre el IVA que el autónomo cobra a sus clientes y el IVA que él mismo paga a sus proveedores por los bienes o servicios que compra para mantener su actividad. Lo más importante que se debe entender y siempre hay que recalcar es que el autónomo únicamente juega un papel como recaudador. En torno a este impuesto se ha construido la percepción errónea de que los trabajadores por cuenta propia están obligados a abonar cada 3 meses un impuesto a la Administración. Sin embargo, lo único que hace el autónomo es devolverle a Hacienda lo que sus clientes ya le han pagado a lo largo del trimestre. Es decir, el autónomo no es quien paga ese IVA, sino el intermediario que lo entrega posteriormente a la Administración. Al IVA que recibe el autónomo se le llama IVA repercutido o devengado. Por otra parte está el IVA deducible o soportado, que es que el autónomo paga por las compras hechas a sus proveedores por bienes y servicios y que puede desgravarse al hacer la declaración trimestral del IVA. Cuando se resta el IVA deducible, el que ha pagado el autónomo, al IVA devengado, el que ha recaudado a través de los ingresos de sus clientes, se obtiene el resultado de la autoliquidación. Para no tener tensiones a la hora de realizar el pago del IVA dentro del plazo correspondiente, el primer y más importante consejo es que el autónomo guarde la cantidad correspondiente al IVA percibido, es decir, que no lo gaste. El principal problema que tienen muchos autónomos es que no lo reservan en cuenta aparte, de manera que no es raro que se encuentren al final de cada trimestre
con que no disponen de la cantidad resultante de la autoliquidación y que por tanto se vean obligados a hacer frente al pago con dinero personal. Esto supone un verdadero problema para ellos. Por tanto, lo más aconsejable para los autónomos es que depositen el IVA devengado en una cuenta aparte. Esa será la mejor manera para evitar utilizar ese dinero y que no se haya gastado antes de presentar la autoliquidación y realizar el pago a Hacienda. ¿Cuándo debe presentarse el modelo 303? La autoliquidación del IVA se realiza de forma trimestral, por lo que el autónomo tiene la obligación de presentar el modelo 303 4 veces al año. El documento puede presentarse de forma telemática mediante utilización del certificado electrónico, clave PIN o de forma presencial, presentando el formulario impreso generado mediante la utilización del servicio de impresión ubicado en la sede electrónica de la agencia tributaria. El primer trimestre comprende los meses de enero, febrero y marzo. La fecha para presentar la autorización es entre el 1 y el 20 de abril. El segundo trimestre comprende los meses de abril, mayo y junio. La fecha para presentar la autorización es entre el 1 y el 20 de julio. El tercer trimestre comprende los meses de julio, agosto y septiembre. La fecha para presentar la autorización es entre el 1 y el 20 de octubre. Luego está ya el segundo trimestre, que comprende